estamos. Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo, bendito Dios que nos regala un tiempito para compartir una palabra con ustedes. Bendito sea el Señor por este día, ¿verdad? Ahí donde usted está, dele gracias a Dios, dele siempre gracias a Dios por todo, por la lluvia, por el verano, por el sol, por todo, dele gracias a Dios por todo siempre, dele gracias a Dios por el arrocito, por los frijolitos, dele gracias a Dios por el pan, dele gracias a Dios por el vasito de fresco. Mire, dele gracias a Dios por los zapatos que usted se pone, dele gracias a Dios por la ropa que usted se pone, dele gracias a Dios por el lugar donde usted se acuesta, por la cobija que usted se echa encima, dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene. Eso es lo más importante. En esta noche lo más importante es darle gracias a Dios siempre. Siempre tenemos que dar gracias al Señor. Y siendo agradecidos con el Señor, siempre le vamos a dar gracias, no mirando los que más tienen, porque si no nos vamos a sentir miserables. Demos gracias a Dios por lo mucho, por lo poco que tenemos. Eso es lo más importante, darle siempre gracias al Señor. Honrar al Señor con nuestra gratitud, honrar al Señor con nuestro agradecimiento. Eso es lo más bonito, eso es lo que nos hace ser felices, estar contentos con lo que Dios nos da. Con nuestra familia, con nuestro techito, con nuestro trabajo, con nuestra salud, nuestra sanidad. Tener un corazón lleno de gratitud para el Señor, sabiendo siempre que carajo, es muy triste, pero siempre hay personas que están en una necesidad más grande que la nuestra. Y la verdad que esto, pues, sí nos duele, pero también nos tiene que servir para ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Por lo mucho que tenemos. A veces se nos pasa el tiempo fijándonos en lo que otros tienen y no nos damos cuenta cuánto Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, en esta noche no ese es el tema que tenemos, sino que es algo que nace en el corazón, el tener gratitud para el Señor, dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Hay tanta gente sufriendo, ¿verdad? Usted que mira este tiempo con el Señor, hay tanta gente sufriendo, ¿verdad? En las calles, en los hospitales, en las cárceles, en los asilos de ancianos, cuántos viejitos abandonados. En las calles, cuántas personas abandonadas. Cuántas personas pasando necesidades, hambre, frío. Miren, hay tanto por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Así es que ahí donde usted está, dale gracias a Dios. Dígale, Señor Jesús, gracias, gracias. Gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por la sanidad, gracias por lo mucho, por lo poquito que tengo, Señor. Gracias por los frijolitos, gracias por el arrocito, gracias por el pancito, Señor. Y si tengo carnita, gracias por la carnita también. Dele gracias al Señor por todo. Tenga usted hoy un corazón lleno de gratitud para el Señor. Ahora, si usted está en una situación muy difícil y le está pesando su boca para darle gracias, yo le quiero decir a usted que tenga fe. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el Señor. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decía Jesús, bienaventurados, dichosos los que creen aún sin ver. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en Efesios 11:6, sin fe es imposible agradar al Señor. Usted sabe que la falta de fe es una de las cosas que hace que a veces
seamos egoístas con el Señor, ¿sí? A veces la falta de fe hace que seamos egoístas con el Señor porque a veces nos cuesta creer, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dice uno. Pero la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo no sé qué es lo que usted está esperando, pero dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo no sé lo que usted está esperando, solo Dios conoce sus anhelos. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que por el hecho de no ver, no significa que no debamos de creer. Por eso Jesús dice, dichosos, bienaventurados los que creen aún sin ver. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hoy debemos de ser como aquel hombre del cual el Señor hoy nos va a hablar. Bendito sea el Señor. Usted sabe que hoy Dios en esta palabra debemos tener fe. Así le hemos puesto a este pequeño mensaje. Debemos tener fe. O sea que hoy Dios en esta palabra nos confronta y nos insta a tener fe. Porque esta palabra el Señor va hoy a hablar de un hombre que no necesariamente era un hombre creyente, tampoco era un hombre religioso. Y sin embargo la palabra de Dios dice que este hombre, al ver a Jesús, creyó. No al ver el milagro que él le venía a pedir al Señor Jesús que hiciera, sino al ver a Jesús, creyó. Es decir, creyó en su corazón que el milagro estaba hecho. Es decir, si usted cree que le hay un Dios y que está vivo, usted tiene un sueño en su corazón, usted tiene un anhelo en su corazón, usted está pidiendo a Dios un milagro para su vida, para su hermano, para sus hijos, para sus padres, para sus hermanos, para su amigo quizás para su vecino. Si usted cree que hay un Dios que existe y que lo hay, crea que el milagro está hecho. Porque este hombre vino al Señor y con solo que vio a Jesús, él creyó en el milagro que le venía a pedir a Jesús. Sí, porque este hombre le dice al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le pregunta de que cuál era el milagro que necesitaba, y este hombre le dice, Señor, es que mi criado, mi siervo, está enfermo y está de una enfermedad gravemente atormentado. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, iré y le sanaré. Sin embargo, este hombre da muestra de una fe tan grande. Ojo, era un hombre que no era creyente, no era un judío, era un impío. Y sin embargo, este hombre, al ver a Jesús, creyó. Esto es tremendo, porque usted sabe una cosa, no necesariamente porque conozcamos mucho la palabra del Señor, porque leemos mucho la palabra del Señor, significa que realmente tenemos fe y creemos con la convicción que creyó ese hombre en el Señor Jesús. Porque este hombre le dijo a Jesús, cuando Jesús dijo, yo iré y le sanaré, este hombre le dijo con una humildad tremenda y con una obediencia tremenda a la autoridad que él vio en Jesús para hacer el milagro, que él le dice al Señor Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Esto es tremendo. No estamos hablando de un judío que se supone por inercia era un creyente en los milagros de Jesús. Estamos hablando de un centurión, de un oficial romano. De eso estamos hablando. Un hombre que no era creyente en las religiones.
Dice que era un pagano, no era un hombre creyente en religiones ni esas cosas. Sin embargo, él, al ver a Jesús, él tiene la convicción en su corazón que el Señor Jesús no necesitaba ir hasta su casa para sanar a su criado, sino que en el momento en que el Señor Jesús dijera la palabra, su criado o su siervo sería sano. Esto es una confrontación que el Señor Jesús nos hace. Por eso la palabra del Señor dice: dichosos, bienaventurados los que creen aún sin ver. Créame, la Biblia dice en su palabra en Mateo 8, capítulo 8 y versículos del 5 al 11, dice que Jesús se maravilló. Mire, Jesús estaba acostumbrado a estar entre los judíos. Jesús estaba acostumbrado a hacer milagros. Y sin embargo, la Biblia no dice en otro lado que Jesús se maravillara de ver la fe que había visto en aquel hombre. Bendito sea el Señor. Ese me cae. Como usted comprenderá, esta es una noche para tener fe. Esta es una noche para creer firmemente en nuestro corazón que el Señor lo puede hacer. Dice la palabra del Señor, dice en Juan 20, 29, dice que Jesús dice: dichosos, bienaventurados los que creen aún sin ver. Es decir, usted no necesita en este momento, si usted necesita un milagro, querido hermano, hermana, usted que está ahí, si usted necesita un milagro para su vida, usted no necesita esperar a ver el milagro en su vida para creer. Usted debe de empezar a creer aún sin suceder, porque en el momento en que usted cree, en que usted tiene la convicción que tuvo aquel soldado romano, aquel centurión, es cuando el milagro va a suceder. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitamos agradar a Dios? Para agradar a Dios necesitamos tener fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire a quién usa el Señor como ejemplo para enseñarnos a que debemos de tener fe. Aquí el Señor no está usando a uno de aquellos judíos o uno de aquellos que se conocían la palabra. Porque era muy fácil poner a uno de esos entendidos. No. El Señor Jesús está usando a una persona que no era creyente, que no era religioso, que no era creyente en las religiones. El Señor Jesús está usando a una persona común y corriente, como esas tantas que vemos hoy en día en las calles, y que posiblemente creemos que pobres esas personas porque no conocen de Dios, pero sin embargo Dios en su soberanía nos enseña de que Él siempre va a tomar en cuenta a cualquier persona que se acerque a Él y que le crea. Porque esto es lo que nos muestra el Señor en esta palabra. Nos está mostrando su soberanía al maravillarse de un hombre que no necesariamente era seguidor de Él. Se pudo haber maravillado de sus discípulos, se pudo haber maravillado de sus profetas. Sin embargo, se maravilló de un hombre que dice que era un pagano, que dice que no era creyente en religiones, pero un hombre que al ver a Jesús comprendió en su corazón la autoridad que Jesús tenía para hacer el milagro que él necesitaba en su siervo, en su criado. ¿Qué necesita el Señor hoy? El Señor hoy no necesita personas con títulos de frente que digan que aman a Jesús, que creen en Jesús. El Señor hoy necesita personas sencillas, comunes y corrientes, que en su corazón le crean al Señor, que tengan una fe realmente, que aunque no lo vea, que aunque le pedí el milagro, que aunque me postré a sus pies y le pedí un milagro, y mañana no vino el milagro, y pasado mañana no llegó el milagro, y la semana que sigue no llegó el milagro, y el mes que sigue no llegó el milagro, que sigan creyendo. El Señor pone a prueba nuestra fe muchas veces, y muchas veces la fe más débil que hay
son precisamente en aquellos que dicen creer en el Señor Jesús. Y muchas veces la fe más fuerte y más firme que hay son en aquellos que uno cree que no conocen a Dios. Gloria a Dios por esta palabra, porque a alguien el Señor le está hablando en esta noche. Hay muchas personas que creen que porque alguien no lo vemos metido en una iglesia o con una Biblia debajo de su brazo, no conocen a Dios. Hoy el Señor nos está diciendo que Él usó un hombre que no necesariamente andaba con una Biblia, que no necesariamente lo veíamos metido en una iglesia, para enseñarnos que la fe hace los milagros y no importa qué tipo de persona sea. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted que está ahí, yo le quiero decir que no importa su forma de ser, no importa lo que usted ha sido, pero si usted hoy viene con un corazón humilde al Señor, si usted hoy reconoce en su corazón que usted necesita del Señor, que usted necesita creer en el Señor, que usted necesita tener esa convicción que tuvo aquel centurión, aquel oficial romano, donde la Biblia dice que era un hombre con un carácter fuerte, dice que eran hombres valientes, pero eran hombres que infundaban miedo y también infundaban temor por su forma de ser. Sin embargo, Jesús usa a este hombre para enseñarnos que no se trata de la religiosidad, sino del corazón con que lleguemos y con la humildad con que lleguemos a Él. Este era un hombre de autoridad, este era un hombre que decía vayan e iban, porque era un oficial que tenía uno de los rangos más altos en aquellos tiempos en los ejércitos legionarios romanos. Era un hombre acostumbrado a mandar, a decir esto se hace y punto. Era un hombre que no le temblaba el pulso. Era un hombre que difícilmente tenía compasión porque el trabajo de ellos prácticamente era matar. Sin embargo, este hombre, al ver a Jesús, reconoce la autoridad superior que había en Jesús sobre él y reconoce el poder, el amor y la misericordia de Dios en Jesús y se humilla y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Es tremenda esta palabra, ¿sabe? Hoy creo que más de uno de nosotros, empezando por mí, debemos de decirle, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. A mí me encanta hablar de estas palabras. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo ver el corazón del Señor Jesús. Yo puedo ver cómo Él no hace excepción de personas. Él no se deja ir por lo que el ser humano se deja ir, por lo que ve, por los títulos, por lo que tiene, por lo que son. No. Él se deja ir por el corazón de aquella persona. Y esta palabra me dice que aquel centurión tuvo un corazón dispuesto para el Señor Jesús. Que aún con su forma de ser, con su formación tan dura y grotesca que había sido formado, al ver a Jesús, tuvo un corazón humilde y se humilló ante su presencia. Muchas veces lo único que necesitamos es tener ese corazón dispuesto para el Señor y rendirnos ante su presencia. Es lo único que necesitamos. Hoy el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son aquellos que quizás no tienen muchos títulos, pero tienen un corazón dispuesto para el Señor, un corazón que se humilla ante su presencia, un corazón que reconoce que ha fallado,
Por eso él dice, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu. Hoy el Señor le está dando un nivel alto. Y ojo, porque esto es así. Hoy el Señor le da un nivel alto a muchas personas que quizás no las vemos en las iglesias, pero que tienen un corazón más dispuesto que muchos que hoy sí estamos en muchas iglesias y que nos falta la humildad para reconocer en cada día que necesitamos del Señor. Hoy hay personas que en su corazón le entregan con lágrimas al Señor su vida, no con palabras, con lágrimas. Y esos son los corazones que el Señor ama. Esos son las personas que empiezan a crear una fe en su interior, que empiezan a desarrollar una fe en su interior, que cada día se hace más fuerte y es lo que hace que vengan los milagros sobre sus vidas. No importó cuán fueron, cómo eran, sino la oportunidad que le dieron al Señor Jesús de que creciera en sus corazones. La palabra de Dios dice que aquel hombre creyó en el Señor Jesús. Después de ser una persona que no era creyente, que al ver a Jesús creyó, pero no era creyente, dice que aquel hombre fue bautizado y creyó en el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Mateo 8, versículos 11, del 5 al 11, dice la palabra del Señor. Dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Como le digo, este era un hombre, era un oficial del ejército romano. Dice que de los ejércitos legionarios romanos. Dice que era un centurión o un oficial. Pero ¿qué era un centurión o un oficial romano en aquel tiempo? Vea qué clase de hombre era, y sin embargo el Señor lo escoge para enseñarnos que la fe no necesariamente está en las personas que nosotros muchas veces creemos que son personas de fe. No necesariamente, porque dice, eran hombres de mayor rango en el ejército legionario. Dice que eran hombres valientes, eran hombres enérgicos, sin contemplaciones. Dice que eran hombres despiadados, imagínense. Eran hombres que inspiraban tanto respeto a sus subordinados como temor a sus enemigos. Bendito sea Dios. Vea qué clase de hombre usa el Señor para enseñarnos que debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque dice que Jesús se maravilló, dice que nunca había visto tal fe en un hombre en Israel. Tremendo. Maravillar a Jesús ya eso es demasiado. Y este hombre logró maravillar a Jesús. ¿Cómo? Por medio de su fe. Hoy usted y yo, querido hermano o hermana que está ahí, podemos maravillar al Señor Jesús por medio de nuestra fe. Olvídese que es que yo esto, yo lo otro, y he sido. No, olvídese. A Jesús no le está preguntando a usted cómo es que usted ha sido. Jesús le está preguntando a usted si usted tiene fe. Si usted cree aún sin ver. Recuerda que el discípulo que dijo, mire, es que, y Jesús se apareció y dijo, yo no creo hasta no ver sus llagas y no ver sus hoyos en sus manos y no ver su costado. Por eso Jesús dijo, dichosos, bienaventurados los que creen aún sin ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿cómo un hombre con estos atestados o cualidades se rinde ante Jesús y reconoce la autoridad que había en Jesús?
Él dice, Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, dice, bastará para sanarla, dice la palabra de Dios. Dice, la palabra dice en el versículo 10, dice que Jesús se maravilló con la fe de aquel hombre. Así es, en el capítulo 8, versículo 10, dice que Jesús se maravilló al ver la fe de aquel hombre. Es decir, ni aún en sus propios seguidores había encontrado tanta fe el Señor Jesús. Por eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo, es que también está confrontando a su iglesia, porque habemos muchos de nosotros que nos creemos seguidores de Jesús, que nos creemos que realmente hemos conocido al Señor Jesús, pero muchas veces nos falta esa fe, ¿verdad? Esa fe que algunas personas que creemos que no conocen del Señor, sí la tienen. Y aquí el Señor nos enseña con hechos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ¿cuánta exhortación hay en esta palabra para la iglesia? Así es, que hoy el Señor nos exhorta, nos confronta y nos pregunta, ¿realmente ustedes tienen la fe como la tuvo ese centurión, como la tuvo ese oficial romano? Sí, a usted que está ahí en la iglesia, usted que dice que conoce el Señor Jesús, ¿realmente usted tiene esa fe que tenía ese centurión, ese oficial romano? Porque muchas veces podemos encontrar a personas que creemos que realmente no conocen del Señor y no tienen tanta fe, que viven por lo que ven y no por la fe que hay en su corazón. Pero aquí el Señor usó una persona que era así. Aquí el Señor usó una persona que eran de esos que creen por lo que ven y no por su fe. Sin embargo, dice que este hombre, al ver al Señor Jesús, creyó aún sin ver, porque el milagro no había sucedido. El milagro sucede después de que él le dice al Señor, Señor, solo di la palabra, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Tremenda fe, ¿no? Eso es lo que necesita hoy la iglesia del Señor. La iglesia del Señor necesita que cuando usted ora por una persona, crea que el Espíritu Santo va a transformar la vida de esa persona. Eso es lo que necesita el Señor Jesús. Que realmente las personas a las cuales creemos que Él ha llamado, creamos realmente que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo va a hacer el milagro por el cual alguien nos pidió que oráramos. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre de Dios, porque debemos de tener esa fe y esa convicción que tuvo aquel oficial romano. Dice, este era un hombre pagano, no un hombre de Dios, que hoy muchos creemos que somos hombres de Dios, ¿cierto? Hoy muchos hemos dicho o creemos que somos hombres de Dios, pero a la hora de la hora, ahí es donde se ven los valientes, ¿verdad? A la hora de la hora, a la hora de creer y decir que tengo fe, aún en el momento difícil, aún en el momento de la prueba, aún en el momento de la batalla, es ahí donde verdaderamente se ven los centuriones, se ven los oficiales como ese hombre. Vea usted que aún Pedro, cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, esto es tremendo, ¿quién era Pedro? Seguía a Jesús. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor Jesús le dijo, ven. Y dice que él empezó a caminar. ¿Pero qué pasó? Apenas enfocó su mirada en la tormenta que había, en lo que estaba sucediendo en el mar, se asustó todo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Qué sucedió? Perdió la fe. Eso es lo que sucede hoy en día. Hoy en día muchos decimos, Señor, Señor. Muchos decimos, Señor, Señor. Pero a la hora de la hora empezamos a hundirnos. Y muchos que no dicen, Señor, Señor, hoy tienen más fe que muchos que decimos, Señor, Señor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios.
Dice, este no era un hombre cristiano ni creyente de religiones. Jesús conocía a aquel hombre, sin embargo, le impactó su fe. Como le decía, queridos hermanos, a Jesús no le va a impactar los títulos, ni cuánto sabemos de la palabra. A Jesús lo vamos a impactar por nuestra fe. Porque Efesios 11:6 dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Bendito sea Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy debemos de tener fe para agradar a Dios. Hoy debemos de tener fe para que los milagros empiecen a suceder aún sin verlos. Aún sin verlos. Saber que ya Dios está obrando. Saber que ya Dios tiene el tiempo perfecto para hacer aquello que no vemos hoy. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, este centurión vio el milagro de Jesús en su criado porque tuvo fe. Amén, así es. Él vio el milagro de su criado porque al ver a Jesús tuvo fe. Tremendo, ¿verdad? Un hombre con tanta autoridad, usted se imagina, era un general, era un oficial, era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Y sin embargo, él cuando ve a Jesús, se humilla ante su presencia, se llena de humildad y le pide al Señor con fe, le pidió al Señor con fe. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son los que le buscan? ¿Los que pasan metidos en una iglesia? No. Todos. El Señor nos hoy abre una puerta para buscarlo a Él. Nos abre una puerta a todos. Los que hemos leído la palabra, los que no la hemos leído. Usted sabe que yo pasé 50 años sin conocer lo que era la Biblia. Y sin embargo hoy, por su gracia, por su misericordia, aquí me tiene. O sea que me dio la oportunidad. Y así como me dio la oportunidad a mí, se la va a dar a usted y se la va a dar a muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios no mira títulos, no mira nada de eso. Dios solo mira su corazón. El deseo de conocer al Jesús, el deseo de entregarle al Señor Jesús sus cargas. ¿Sabe qué? Muchas veces somos masoquistas, nos gusta llevar palo, ¿verdad? Nos gusta, pues, mi alma, llevar palo siempre, ¿verdad? Y entonces, queremos ver cómo logramos las cosas sin necesitar de Él. Mire, ese centurión tenía tanta autoridad que él no pudo haber necesitado de Jesús. Jesús, un hombre humilde y sencillo que venía allí. Y sin embargo, él se rinde ante la autoridad de Jesús. Y entonces nosotros muchas veces llevamos palo. ¿Por qué? Porque no somos humildes y nos rendimos ante Él. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar en el Señor, usted sabe que es tener fe. Es creer que Él lo va a hacer. Amén. Alguien está hablando el Señor en esta noche. Entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En Dios no hay excepción de personas. Hoy Dios abrió una puerta para todos aquellos que realmente le quieran buscar. Bendito sea el Señor, porque Dios es bueno. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre quiere que las personas tengamos fe, que creamos en Él, que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él. Hoy es tiempo de creer en el Señor, hoy es tiempo de tener fe, hoy es tiempo de creer que lo que estamos viviendo, yo no sé usted qué está viviendo, yo no soy ni sabio, ni adivino, ni nada de eso. El único que lo sabe todo es el Señor, porque dice que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea, todo lo puede, todo lo siente y en todos lados está. Está aquí sentado al lado mío, aquí está el Espíritu Santo, pero igual forma está ahí al lado suyo. Dice, mira, dice su palabra, dice,
Dice que Él está a la puerta, toca y llama. Y si alguien abre, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Es decir, el Señor está ahí, la puerta es tu corazón. Cuando Él dice que Él está tocando tu puerta, es que está tocando su corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es tiempo de tener fe, querido hermano o hermana. Dígales, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor Jesús, gracias por enseñarme que debo de tener fe. Señor Jesús, gracias por enseñarme que no importa mis errores, pero que si yo tengo fe en mi corazón, de que si yo me arrepiento de mis malos caminos, de mis malas cosas, yo sé que tú tomas en cuenta, Señor, mis deseos, mis anhelos, Señor, y los milagros que yo estoy necesitando, Señor, yo sé que tú los vas a hacer en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este tiempo. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y bendito sea el Señor, ¿verdad? Que aún no siendo dignos, como dijo el soldado, el centurión, ¿verdad? Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito sea el Señor, porque Él siempre quiere entrar a nuestra casa. Dice, aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre, yo entraré y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Es tiempo de cenar con el Señor, abrirle su puerta, la puerta de su corazón, y decirle, Señor, yo creo. Amén. Dios les bendiga.